instantes en ¿Quién tiene la razón? Mayor austeridad. Congresistas critican costosas asesorías en el gobierno del presidente Martín Vizcarra. Pedir el voto de confianza a este Parlamento transparente las cifras y nos diga hay tantos millones. Se habla desde 1.000 millones, 800 millones y son cifras astronómicas. Hoy estamos frente a una desgracia y nada más que Sutran nos dice que tiene 400 inspectores, 400 para 33 millones de peruanos. Entonces las necesidades tienen que ser priorizadas. Es inmoral tener consultorías por montos tan altos en el país. ¿Cómo, cuándo y dónde? Salvado por fujimoristas y apristas, el exfiscal de la Nación, Pedro Chávarri, se libró de ser investigado en el Congreso por el deslacrado de su oficina en la investigación del fiscal Domingo Pérez. Además, asesor del congresista Héctor Becerril apareció muerto. Así comienza ¿Quién tiene la razón? Con Patricia del Río. Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a Quien Tiene la Razón. Nosotros siempre listos para comentar las noticias más importantes del día. Y hoy, la verdad que hay temas realmente muy importantes y muy delicados por tratar. Primero está, por supuesto, las reuniones del primer ministro Salvador del Solar con los congresistas de distintas bancadas. Vamos a ir analizando cómo van y cuál es el impacto que estas están teniendo. Y después tenemos este blindaje nuevamente al fiscal Chávarri con respecto a este caso específico del allanamiento de una oficina que ya estaba lacrada para sacar información. La asesora que perpetró este hecho y que está en todos los videos ha señalado claramente que lo hizo a pedido del fiscal Chávarri. Sin embargo, el Congreso, de todas las acusaciones que tenía contra el señor Chávarri, probablemente esta era la más sustentada, sobre la que había más pruebas y la que había menos dudas. ¿Y qué pasó? Clacatán, blindaje. Volvemos a las nuevas prácticas de antes, volvemos al mirar para otro lado y silbar como si nada hubiera pasado. Gravísimo lo ocurrido hoy en el Congreso de la República. Vamos a tratar más temas, pero primero quiero presentarles a mis invitados. Está Luis Orari, expresidente del Consejo de Ministros. Lucho, ¿cómo estás? Buenas noches. Iván García Meyer, periodista. Iván, bienvenido. No te habíamos tenido en el programa, esperemos tenerte más seguido. Y José Carlos Requena, editor central de política del diario El Comercio, que está por llegar en instantes. Así que vamos primero viendo algunas de las declaraciones que se han dado de los congresistas reunidos con el premier Salvador del Solar. Desde nuestro punto de vista, importantes que nos preocupan. La reactivación económica, o sea, la inversión pública, en otras palabras, para que podamos generar no solamente trabajo para los peruanos, sino que empecemos a cerrar la brecha de la carencia de infraestructura en el país. Por otra parte, el tema de seguridad ciudadana, hemos conversado también cosas particulares de nuestras regiones, preocupaciones que tenemos y bueno, queremos que el gobierno tenga éxito, que este nuevo gabinete pueda ser mucho más rápido. Hemos hecho llegar también nuestra preocupación en el sentido de que sentimos que hay mucho miedo en la administración pública para tomar decisiones como consecuencia de un proceso de investigación fuerte y donde también hay líderes que incluso están siendo presos o investigados. Eso creo que hay que resolver dando confianza a los gestores públicos de tal manera que podamos invertir más rápido los recursos que se dispone. Hemos pedido también mayor transferencia y más rápido, cosa que sí se está haciendo a los gobiernos regionales y locales, pero que signifique también acompañarlos en ese proceso, no dejarlos solos. Hay que darles recursos a las regiones, sí, pero también hay que fortalecer sus capacidades para que tengan la posibilidad de invertir en forma eficiente y transparente esos recursos. Le hemos manifestado que nuestra posición es de que los problemas que actualmente vive el país, y estábamos en una crisis de régimen, es por el agotamiento de un modelo constitucional en la cual el Estado no planifica, el Estado no controla y el Estado ha abdicado en la práctica de su función reguladora. Dicho eso, le hemos planteado la necesidad de que cambie la política económica en el plano de esa ley de competitividad y productividad que en la práctica no solo no ha consultado con el pueblo, sino que significa un fortalecimiento de un modelo liberal que crea riqueza, pero la concentra en pocas manos. En segundo lugar, le hemos planteado la necesidad de una nueva política respecto a minería que recoja los intereses del país
y respete la voz de las comunidades. La agenda del Premier del Solar ha sido bastante intensa el día de hoy. Se reunió a las 4 de la tarde con Alianza para el Progreso. Hemos escuchado a su vocero Ricardo Narváez. Y si ustedes se dan cuenta, en cada una de las intervenciones se nota un poco la agenda que tiene cada una de las bancadas. Bastante regional, la agenda de Alianza para el Progreso. Lo hemos escuchado al señor Alberto Quintanilla de Nuevo Perú, con su tema del modelo económico. El APRA se reunió a las 6 de la tarde, todavía no hay declaraciones al respecto, y están esperando en el Congreso de la República al Premier los del grupo Frente Amplio, presidido por el señor Marco Arana. Así que intensa la jornada del Premier Salvador del Solar, por supuesto, esto a puertas de su presentación en el Congreso. Señores, a ver, ¿cómo creen que le vaya? ¿Cómo creen que...? Bueno, es muy claro cuando salen los voceros de cada bancada que cada uno está poniendo su carne en el asador, es decir, cada uno jala el tema por el cual están ahí, ¿no? Es casi, digamos, un ritual. Así es. Ya más o menos visto y conocido. Pero más allá, digamos, de esas particularidades bancada por bancada, creo que acá hay un tema que por lo menos hasta ahora parece claro. Hay un talante positivo en general frente a lo que será la presentación del primer ministro Salvador del Solar con relación a sus políticas de gobierno que presentará este jueves 6 en el hemiciclo. Hasta ahora, por lo menos, el talante, matices más, matices menos, acentos aquí o allá, parece ser el de un voto de confianza favorable a el gabinete que Salvador del Solar está presidiendo en estos momentos, ¿no? Sería un poco un suicidio con un premier que recién empieza, en unas circunstancias un poco complicadas, como lo que está pasando en Las Bambas, y un gobierno que necesita apoyo, clavarle una... Es correcto. Es correcto. Un voto de censura, ¿no? Ese talante, sin embargo, no descarta ni despeja el hecho que creo vamos a presenciar muchos el jueves 6, de que van a haber críticas, van a haber seguramente intervenciones ásperas y marcadas seguramente por la adjetivación severa contra Martín Vizcarra y posiblemente también contra Salvador del Solar, ¿no? Y posiblemente el tema Las Bambas ocupe, ¿no?, buena parte, digamos, de las críticas que escuchemos el día jueves en el hemiciclo, ¿no? Voto de confianza al final es casi asegurado, es algo que sobre lo que no se necesita ni apostar, y además una tarde larga probablemente y bastante sazonada, llena de adjetivos, tendremos. La pregunta, Lucho, es: ¿y después qué? Bueno, después que pero es que hay un antes, hay dos cuestiones. Por el antes que. Hay dos cuestiones que acabamos de ver que son fundamentales. Una es que pierde sentido la naturaleza y la intención de los legisladores al poner la presentación del primer ministro para que exponga la política general del gobierno en 9 gabinetes, ¿no? ¿Por qué? Porque tendrían que reunirse después. Porque él en su presentación va a incluir toda la lista de lavandería que todas las bancadas le han dicho. Eso no es pues la política general del gobierno. Lo lógico es que llegue el primer ministro, presente su política general del gobierno, se debata, se decida si le dan la confianza o no, y después que escuchan las bancadas. Pero ahora, ¿qué política general es esta donde él va a agregarle como sticker en algún párrafo, en algún tema? Ese es un punto. Y el segundo punto es, estas visitas ponen de manifiesto que se necesitan 2 cámaras. Porque ¿qué hace cada uno? Le dice su cuestión general y su cuestión departamental. Demostrando que son congresistas de la República, pero que se comportan como diputados de cada departamento. Y eso es casualmente la pérdida del sentido del Parlamento. Y estas 2 declaraciones, uno le dice, oye, por eso necesitamos una bicameralidad. Ahora, ¿qué pasa después? Bueno, después del voto de confianza no pasa nada. Entonces, vamos a seguir con los mismos problemas y con las mismas incapacidades reveladas hasta este momento, como hemos visto. Acá he dicho y en otras declaraciones, el señor Vizcarra tomó una decisión con los comunicadores políticos de hacer un gobierno en solo. Eso le funcionó, eso ya obviamente ya no le funciona, se terminó. 1. Segundo, ha insistido una y otra vez en que Palacio le dé más peso a la comunicación política que a la política, que es cambiar la realidad en la que viven las personas.
¿no? Y lo acabamos de ver con esta declaración realmente tipo plop de Condorito, ¿no? O sea, ¿quién tiene la culpa del bus? Todos tenemos la culpa. Ay, ¿qué sentido de la justicia es ese? Donde tú estableces la verdad y de la verdad estableces la justicia, estableces las responsabilidades, las culpabilidades, las sanciones y los premios y los méritos también. Entonces, con esta declaración tan simple, tan corta, tan fugaz, un poco nos ha dicho qué va a venir después del voto de confianza, un poco una dilución de las responsabilidades para tratar de que a nadie se le achaquen ni se le claven. Es decir, tratar de mantener esta especialidad que García es especialista, ¿no? A pesar de que él se hacía política, crear Epsila, crear Caribdis y navegar al medio como el héroe de los 12 remolinos. Yo creo que vamos a seguir en eso y vamos a seguir así hasta el 2021. Creo que hay pocas posibilidades, porque si nosotros le pedimos a él que aplique el proverbio un poco machista, de no decir chino, árabe, para cambiar las cosas que hacen los hombres, hay que cambiar los hombres que hacen las cosas, y vemos que de un gabinete a otro el cambio es mínimo, entonces las cosas cambiarán mínimamente. Ahora, poco pronto, me parece, ¿no? Escucho a Lucho Solari y me he quedado casi sin ilusiones. Bueno, hombre de poca fe. No, tú. Yo no. Yo soy hombre de realidades, ¿no? Justamente a eso iba. Yo, sin ánimo de entrar en un debate con Lucho. Te voy a pedir, Iván, un minutito, porque vamos rapidito a escuchar a Mauricio Mulder, porque terminó la presentación con la reunión con el Premier Salvador del Solar, y a ver cuál es la posición del AMPRA. Escuchamos. Nosotros todavía no hemos tenido reunión de bancada para determinar el voto que vamos a tener ese día. Obviamente vamos a escuchar, vamos a participar en el debate. Estamos con una proclividad a entender que el gobierno necesita un impulso en eso. Y a partir de esas circunstancias, creo que el señor del Solar podrá tener las herramientas que el país necesita para que pueda fructificar en sus propósitos, ¿no? Así que, para que le den el voto de confianza el día jueves. Bueno, de que se genere la confianza de que las cosas que vaya a proponer realmente se conviertan en políticas específicas, y esas políticas específicas concreten en recuperación económica, en retroceso de la anemia, en retroceso de la delincuencia común, que son los elementos que nos preocupan, ¿no? ¿El tema de las bambas preocupa? Bueno, claro, fue mencionado sin duda alguna. Sabemos que el gobierno está con un problema difícil. Les hemos expresado que creemos que esta política de avanzar y retroceder, en la que el Ministerio Público ha estado, no le conviene para nada a la solución del problema. Sabemos que el gobierno tiene algunas tareas que cumplir, y bueno, este es un tema en el que ellos mismos estarán improvisando, me imagino, hora tras hora, para ver cómo se puede solucionar. Pero es claro de que para nosotros un tema como ese debe merecer el respaldo de todas las bancadas para que pueda encontrar una solución efectiva, ¿no? Muy bien, esas son las declaraciones entonces de Mauricio Mulder, en un sentido bastante tranquilo y de una manera bastante conciliadora, tratándose del AMPRA, por cierto, que tiene esta especialidad como... Casi británica. El problema es que hablan como británicos y actúan como... hooligans. Gracias, Iván, por completar la frase. Fuiste tú, no yo. Ok, Iván decía que se estaba desanimando después de escuchar a Luis Solari, que plantea que no cree que haya un después muy auspicioso. No es que mis ilusiones sean muy grandes, pero digamos, estoy tratando, creo que como muchos peruanos, o buena parte de ellos, de otorgarle alguna posibilidad a este gabinete del Solar de remontar la que ha sido hasta ahora la inflexión negativa más pronunciada o profunda de la gestión Vizcarra desde marzo del año pasado. Me refiero a la caída de 12 puntos que ha sufrido de febrero a marzo, ¿no? Según la encuesta de IEP. Mira, ¿cómo llega Salvador del Solar según este mismo sondeo? Su designación la respalda el 35%, y no la respalda o está en desacuerdo el 40%. Y el desempeño de Salvador del Solar cuenta con apenas 28% de aprobación y 39% de desaprobación.
Así está Salvador del Solar empieza, llegando el día jueves al Congreso de la República, ¿ok? Coincido con Lucho, sí, en que, digamos, lo ideal hubiera sido de que, digamos, el gabinete se presentara y luego vinieran, ¿no es cierto?, las discusiones, las contrastaciones con los distintos grupos políticos. Pero no olvidemos que esta administración, con Vizcarra a la cabeza, es una gestión de gobierno que no tiene partido propio y que no tiene bancada propia, ¿no?, en rigor, ¿no es cierto?, estricto. Es decir, políticamente es un gobierno que no cuenta con lo que seguramente otras administraciones u otros quinquenios sí tuvieron. En ese sentido, es sin duda una gestión de gobierno bastante débil, bastante precaria, ¿no?, políticamente. Entonces yo sí entiendo que Salvador del Solar, ¿no es cierto?, haya, ¿no es cierto?, organizado estas rondas de conversaciones previas a su presentación en el gabinete. En otras palabras, una manera de ir construyendo algún consenso mínimo de cara, no solo al 6, sino también a lo que será después del 6 de abril, quizás la parte más importante del segundo año de Vizcarra, que en la que seguramente se va a jugar buena parte, digamos, de la suerte de este segundo año de gobierno, ¿no? Además, en términos comunicacionales, uno sabe que si se reúne primero con aquel que lo va a confrontar, lo más probable es que la confrontación sea menos dura, ¿no? Una vez que ya te conociste cara a cara, digamos, ¿no? Razón por la cual los periodistas a veces les huimos a las reuniones que quieren hacerte con determinado personaje, ¿no? ¿Puedes reunirte con tal? No. ¿Por qué? Pues lo vas a tener que entrevistar. Si quieres darme la información, pásamela por escrito, la miraré, ¿no? Pero es una manera de, ay, quiero que te caiga bien, entonces cuando vaya a tu programa lo trates. No hay lonche gratis. Exactamente, claro, ¿no? Entonces, ahí a veces uno tiene que mantener la distancia por lo menos hasta que el tema no haya terminado. Sí, para terminar, ¿no?, con el debate, al leer la encuesta, acabas de confesar que el análisis político debe hacerse con la realidad y no con las ilusiones. No, sí, claro, eso está claro. Yo no creo en las ilusiones, yo creo en la esperanza, ¿no?, que es lo que el elector deposita el voto. Es una disyuntiva entre el deseo y la realidad. Déjame terminar. Te dejo terminar. La esperanza es lo que el elector deposita en el voto y la razón por la cual se sube al siguiente busca y le ofrece la misma esperanza, ¿no? Vamos a dejar la esperanza un ratito antes de presentar a José Carlos, además, que ya llegó, porque ahí está Salvador del Solar entrando al Congreso de la República. El primer ministro llega para reunirse con la bancada de Frente Amplio, la bancada que preside el señor Marco Arana, que ha pedido que la reunión se dé en el Congreso de la República, ¿no? Así que están saludos protocolares y entran a la reunión. No ha dado declaraciones, continuamos con lo nuestro. Lucho, ¿me terminas la frase, por favor, para seguir con... Fácil. Gracias por poner la imagen. No tiene look, pues, de primer ministro, ¿no? ¿No tiene? No tiene look de primer ministro, entonces no tiene los políticos emanan cuestiones, entonces no se nota que él emane, es algo que tiene que desarrollar y desarrollarlo muy rápidamente, ¿no? Sí se puede desarrollar, pero se nota que no viene en el software, no viene en la genética. A ver, a José Carlos lo queremos felicitar por su designación como editor central de política del Diario del Comercio. Es una gran... Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal? Creo que el comercio gana muchísimo con su presencia ahí, José Carlos. Y nosotros siempre pero pobre de ti que no vengas al programa. El tráfico mediante, yo siempre estoy aquí. Ahora viene el centro del Metropolitano, te vas a tener que venir si es necesario. El centro de Lima. Es una buena idea. ¿No? Es una buena idea el Metropolitano, aunque vengas apretado. A ver, José Carlos, estábamos comentando sobre esta primera ronda de reuniones que ha tenido que hacer Salvador del Solar para poderse presentar el 4 frente al Congreso de la República. Hemos notado una suerte de... Cada vez que los grupos políticos han declarado, se nota claramente cuál es la agenda que ponen sobre la mesa, ¿no es cierto? APP regionalización. Sí. Que es un poco el ánimo, la verdad yo no creo que vaya esta ronda de reuniones, creo que, digamos, te dan mucha cobertura, muchas fotos y todo, pero más allá de eso... Y más allá además de la presión que implica tener la lista de lavandería antes de presentarte, no creo que cause mucho, ¿no? Y creo que, ya que estamos hablando de las realidades a las que Luis hacía referencia, otra realidad es que Salvador del Solar empieza solo con 4 puntos más que Villanueva. Villanueva se fue con 24, ¿no? Después de un año de desgaste que hemos coincidido, que ha sido algo... digamos, no del todo, tú no puedes notar qué ha pasado en este año, ¿no? Y creo que el más importante que
que las bancadas, que de hecho yo sí discrepo, porque creo que tiene hasta 3 bancadas, es cierto que no son los fuertes que deberían ser, pero por lo menos hay 3 que tienen presencia en el Parlamento y hay 3 con las que tiene un lazo privilegiado. Creo que lo que falta, sin embargo, es una idea, ¿no? Yo creo que Vizcarra se estrenó diciendo esta idea de el Perú primero, que es súper vaga, ¿no? Y creo que eso es lo que debería forjar. Tengo la esperanza, no la ilusión, porque de nuevo soy un poco escéptico de que haciendo lo mismo se puedan tener resultados diferentes. Y no hablo solo del señor del Solar, sino del perfil de ministros que lo están acompañando, ¿no? Yo creo que es tan discreto, son personas seguramente con una trayectoria limpia y prestigiosa en su respectivo sector, pero no es que le aporten tanto de lo que ya carecía el gabinete de Villanueva. De lo que habíamos hablado antes, y sí es importante leer entre líneas lo que cada partido o cada bancada pide. Particularmente sí creo que que tiene el apoyo de varias bancadas, pero todos sabemos que cuando el apoyo no es partidario, no es institucional, al primer hueco en el buque saltan todos y el desbande es automático. Si hay desbande, ¿no? Con bancada firme, imagínate con bancada prestada, ¿no? Pero sí te quería hacer la siguiente pregunta porque me interesa, ¿no? El APP habla de regionalización, de más apoyo a las regiones, su rollo. Nuevo Perú habla, por supuesto, del modelo económico, su rollo. Y el APRA sale con 2 frases. Nos preocupa la anemia y el nuevo run que está empezando, que por ahí vienen las cosas, la inseguridad ciudadana. Es decir, si a buen lector, ya sabes por dónde vienen las nuevas campañas del APRA, por decirlo de alguna manera. Y seguridad ciudadana, José Carlos, sí me parece un tema demasiado difícil y complejo como para que, si se lo ponen de mote y de este país es inseguro, no se pueda zafar de él, ¿no? En realidad casi todos los problemas son súper complejos. De hecho, las bambas es una cosa que no ha surgido con Vizcarra en el poder. De hecho, viene desde el 2015 y no han habido ninguno de los primeros ministros de Energía y Minas, viceministros de Gobernanza Territorial, han abordado, como que han estado pateando el problema, ¿no? Yo creo que hace algunas semanas Juan de la Puente decía, fue una mala idea esperar, pero el esperar en realidad del Solar no ha esperado tanto, o sea, tanto Mercedes Arauz como César Villanueva fueron al Congreso al borde. El tema es que en ese plazo al borde del plazo, que fue un mes, el tema es que en ese plazo para ellos no les explotó un problema como el de las bambas, por ejemplo. Entonces, lo de seguridad ciudadana, sí, y yo no creo que él pueda hacer siquiera algo tan relevante en el plazo que le toca, pero sí creo que lo importante es que la gente ya está empezando a cansarse de esta retórica o a exigir resultados. Yo creo que esta falsa dicotomía entre hago reformas o gobierno, yo creo que es falsa. Yo creo que puedes hacer ambas cosas a la vez. Incluso la dicotomía que algunos sectores políticamente están tratando de colocar es o lucha anticorrupción o reformas. Sí, cuando las dos cosas pueden ser perfectamente gestionadas. ¿Sí? Así es. ¿No? Así es. Entonces lo creo que pasa es que ustedes que son buenos analistas y Juan Carlos que es de una estirpe académica invalorable para el Perú y feliz, qué bueno que el comercio lo ha llevado a su casa, es que en política lo que tú decías, uno espera haciendo. Y eso significa que ese es el arte de gobernar. O sea, tú gobiernas, tú haces cosas y estás gobernando y estás reformando a la vez. El problema es el mismo de siempre. Pero por eso necesitas distintos niveles de individos que te ayuden en distintas cosas, ¿no? Hasta el que ejecuta, hasta el que planea, hasta el que reforma. Pero además requieres una idea, y esa creo que es lo que no tiene, ¿no? O sea, ¿cuál es la idea fuerza? ¿No? Bueno, casualmente, eso es lo que tiene que desarrollar Del Solar, y yo honestamente hubiera preferido que él se presentara sin haber recogido estos impulsos de los otros partidos para ver quién y qué es él. Y a partir de esa plataforma que él muestra, uno puede saber exactamente. Eso es como cuando tú eres profesor en la universidad y al toque tú te das cuenta, te tocas qué estudiante, tú sabes, este va a ser destacado de aquí a 20 años, ¿no? A ver, un casting rapidito. Un casting político. ¿Le hubieran sugerido que no se reuniera con los partidos antes de su presentación? No, yo creo que, de acuerdo a las circunstancias políticas que atraviesan a esta administración, era perfectamente razonable que Del Solar tuviera esta ronda de conversaciones. A ver, acá el académico. No creo absolutamente nada. Si suma, no suma. El periodismo, la academia y la política. Vamos. Yo no creo, la verdad, que en cualquier caso que reste. Yo creo que sí
digamos, no sabemos el contenido de las reuniones. Si el Solar ha llegado diciendo, esta es mi idea, les anticipo que esta es mi idea, quizás tenga un ribete distinto que el de decir, ¿qué piensan ustedes? Correcto. Que es lo que sospecha Lucho, ¿no? Que es el enfoque. No sospecho, es lo que han dicho los pero es que ellos salen a decir ¿no? eso, pero no sabemos bien qué hayan hablado, ¿no? Yo esperaría que el Solar haya llegado con una idea. A mí me gusta pensar en dos cosas. Yo sí creo en la teoría de, ojalá que, o sea, a ver, cuídate que te caiga bien porque te va a costar de golpearlo después. O sea, en general eso funciona. Y lo segundo es que suele pasar que la gente te dice cosas en privado de una manera y en público de otra. Y tú con elegancia puedes hacerle notar y decirle, perdón, pero, ¿no? Cuando conversamos, las cosas fueron expresadas en otros y empiezas a desencajar. Entonces, no se trata de revelar el off the record, no se trata de traicionar una conversación privada, pero sí de dejar en claro que necesitas un poco de coherencia, ¿no? Es hacerte de un pequeño capital político para la coyuntura. Porque además está yendo calato, o sea, no tiene nada. Yo creo que mayor capital político hubiera sido que en una de estas presentaciones que él hace o en la entrevista que le hacen RPP el día, usted se va a reunir, sí, pero después de la presentación de la política general del gobierno. Entonces, ¿qué hubiera pasado ahí? Primer ministro, los partidos tienen que irse emparejando. En este momento, él arranca así. Los partidos salen, ellos declaran, él no declara. Ellos le dicen, le hemos dicho que tiene que hacer esto. Porque eso es lo que terminan diciendo. Le hemos dicho que tiene que hacer eso. Entonces, hubiera sido mejor. Y aquí ese es un error garrafal de la gente de comunicación política de Palacio de Gobierno. ¿No es cierto? O sea, que vayan conociendo. Pero si a uno le pueden dar un besito en el cachete en una conversación de estas con galletita, y esa misma persona lo puede descuartizar a uno políticamente, porque ese es su trabajo como oposición. Entonces yo honestamente lo hubiera puesto políticamente por encima. Vamos a presentar la política general del gobierno al país y después, si nos dan la confianza, ya con la confianza depositada, iremos a intercambiar para enriquecer esto. Ahora vamos a ir a una pausa y la suerte está hecha para Salvador del Solar porque ya se reunió. No, ya está hecho. Después del 4 vamos a ver quién tenía la razón, si Luis Solari. Después del 6. Todos. O como el presidente, todos tenemos la razón. Y a ver quién sería mejor asesor político. Está bueno, me ha gustado. Que nadie tiene la razón, ¿no? Que es el más Casi. Vamos a ir rapidito, una pausa, regresamos con el siguiente tema que es sumamente importante. ¿Por qué el blindaje a Chávarri en uno de los casos más claros como para darle curso a la investigación? ¿Qué está pasando en el Congreso nuevamente? Reseca, manchas, arrugas, acné, caída del cabello. Luce una piel hermosa y un cabello totalmente saludable en Iderma Capilar. Iderma Capilar es el mejor centro especializado en dermatología láser y trasplante capilar robótico del Perú. Te garantizamos una excelente experiencia y los mejores resultados. Así como yo, tú también confía en Iderma Capilar. Consultas al 444-3884 o al www.idermacapilar.com.pe. Iderma Capilar, descubre el poder de tu belleza. Otro año, lleno de retos y trabajo. Ha sido duro, pero el negocio va quedando listo. En mi camino siempre está Caja Arequipa, que me acompaña y me da un crédito al toque para estar preparada. Sabemos por qué chambeas. Caja Arequipa, impulsando tu bienestar. En Despegar, sabemos que cuando Valentina busca un vuelo, no quiere encontrar solo un vuelo, quiere encontrar un lugar para estar en paz. Que cuando Rodrigo busca alojamiento, en realidad quiere decir recargador de energía. En Despegar entendemos que si Sofía busca un auto, quiere encontrar libertad. Y si Diego elige un paquete, es porque quiere disfrutar en familia. En Despegar, entendemos que cuando buscas un destino, no solo quieres descubrir cómo llegar, sino cómo ser feliz ahí. Por eso, Despegar cambió. Ahora tenemos una nueva imagen y una experiencia que se renueva cada día. Despegar, vivir viajando.
La disfunción eréctil y la eyaculación precoz tienen tratamiento. Llame y separe su cita médica al 01748-1900, bostonmedical.la. Después de una gira exitosa, llega a Lima por primera vez la exposición cultural alternativa que te introduce a la obra magistral de Quino, El Mundo Según Mafalda. Desde el 15 de marzo hasta el 14 de abril en el Jockey Plaza. El recorrido invita a grandes y chicos a sumergirse en un periodo de la historia de la niña más popular de Argentina. Compra ya tus entradas en Teletique de Bonimetro desde 17 soles. Capacidad limitada. Una experiencia de Nardos Producciones. RPP, el medio en el que puedes confiar. De todos los dolores de cabeza que le ha traído el fiscal Chávarri a nuestro país, que han sido en realidad un tiempo casi en que casi se pudo haber retrocedido con el caso Lavajato, porque el doctor Chávarri puso trabas cada vez más evidentes a un equipo que necesitaba apoyo. Uno de los más vergonzosos ha sido la forma como el señor Chávarri usaba el Ministerio Público en su propia defensa, en su propio favor. Bueno, como nosotros recordamos, lo que ocurrió, el caso más fuerte que ocurrió, es que la oficina de uno de los asesores del fiscal Chávarri, que estaba lacrada y cerrada por parte de los fiscales del especialistas del caso Lavajato, fue abierta y se sacaron y extrajeron documentos. Ese día estaba, un día que no le tocaba trabajar, estaba el señor Chávarri en el Ministerio Público, una asesora suya que entró a la oficina por encargo del señor Chávarri, que ya declaró además que sacó documentos a pedido de él. El paquete completo. Está la declaración, está el video, está la puerta rota, faltan los documentos. O sea, está la pistola humeante, digamos. O sea, si está jugando club, ya sabes quién es el asesino. Tienes toda la pista. Y la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales ha tenido hoy el despropósito de blindar literalmente al señor Chávarri con respecto a esta acusación. A esta acusación. Entonces, y vamos a decir quiénes fueron, Iván, dame un ratito. Claro. Karina Beteta, Milagro Salazar, Mario Mantilla y el aprista Javier Velázquez Quesquén. ¿Quiénes votaron para que sí se le acusara? Juan Cheput, Gilbert Violeta y Horacio Paz. Bueno, y hay que decir quiénes estuvieron ausentes. Arana. Increíble, ¿no? A favor y en contra. Otra vez el fujimorismo y el aprismo haciendo esta mayoría que siempre les permite. ¿Quiénes han estado ausentes? No tengo... Por lo menos... No, el señor Arana se fue porque tenía que presentar un proyecto de otra comisión. Qué buen no sé si fue o no estuvo, pero Víctor Andrés García de León está en esta comisión. Ajá. Y aquí yo creo que es importante subrayar, por lo menos desde mi punto de vista, que este no es un caso, digamos, en el que el beneficio de la duda sea, digamos, el que gatilla el comportamiento en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Esto no es sino el deseo de sectores políticos de que el señor Chávarri siga siendo fiscal supremo de la Nación. Así es. Porque no es fiscal de la Nación, pero es fiscal supremo. Pero es fiscal supremo. Y eso le da un poder particular. Por supuesto que sí. Entonces, ese es el objetivo de la votación del día de hoy en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. No el beneficio de la duda a Chávarri, no un prurito, no, digamos, porque además lo que no se ha probado es investigar. Ni siquiera es el informe final, no se quiere investigar. No se quiere investigar, exactamente. Entonces, eso evidentemente apunta o termina obviamente delatando de que hay una voluntad política por mantener al señor Chávarri en, digamos, la Junta de Fiscales Supremos del Ministerio Público, ¿no? ¿Tu opinión, Lucho? Bueno, este es uno de los actos que confirma la aprobación de la no reelección en el referéndum, ¿no? Porque simplemente, mira, si tú quieres cambiar las cosas, bueno, a ver, esta tasa es obvio que es de RPP. Yo no puedo decir que no es, pues porque es obvio que es. Eso, la realidad objetiva. Entonces, la realidad objetiva está filmada. Así es. O sea, la verdad está filmada, no se puede inventar otra cosa. Ahí está la evidencia, ahí están los videos, están las fotos, y estos congresistas, no sé, quieren unos videos en braille, ¿qué cosa es lo que quieren? O sea, es obvio que están tomando una decisión para impedir que el país sepa la verdad. Porque la verdad en estos casos casualmente termina siendo pues la madre de la justicia. De ahí uno establece los culpables, las sanciones, etcétera, etcétera. Entonces, en este caso en particular, aparte de revelarse cómo estas dos organizaciones permanentemente han estado luchando a favor de que un sector mantuviera capturada a la Fiscalía, ¿no es cierto?, para hacer
dictámenes con malas acusaciones, que sean declarados inocentes o no lugar a la acusación. Eso, y obviamente eso lleva a confirmar, como dije al principio, que la no reelección en este caso era inevitable. Yo tenía mis serias dudas, pero con estos actos que vemos últimamente, debo de señalar que el país pues correrá el riesgo de parlamentarios nuevos, pero estos definitivamente hoy han confirmado que no deben estar ahí. Y los que se han ido por alguna razón, no hay nada pues más importante en este momento que aclarar la verdad en este caso, cómo es posible que se vayan o que no estén, ¿no? Y además yo creo que ya basta el doble discurso, ¿no? Marco Arana, César Vázquez de APP, que habría que preguntarle por qué no estuvo, y Víctor Andrés García Belaúnde de Acción Popular. Por lo menos Marco Arana y Víctor Andrés García Belaúnde tienen un discurso muy claro y muy combativo contra la corrupción. Entonces, ¿cuál es la coherencia de frente a un caso como este? Ay, miren, ¿saben qué? Perdón, tengo mejores cosas que hacer, ¿en serio? ¿No? Sí, es algo que causa desconcierto, ¿no? Luis se ha referido a la verdad y en realidad es de alguna manera oficializar la verdad, porque la verdad creo que todos hemos visto los videos. La propia señora Venegas ha admitido que el señor Chávarri le pidió que hiciera lo que hizo. Entonces, esto es, digamos, darle curso al trámite formal, ¿no? Esto es lo que están impidiendo los congresistas. Yo coincido con Lucho en que claro, de alguna manera este comportamiento es el que abona en algo que por lo menos técnicamente es algo irracional y no tan conveniente como la prohibición de la reelección, pero este tipo de comportamiento es el que causa que haya tenido tanta aprobación. Aversión. La respuesta de Velázquez Quezquén es bien cantinflasca, ¿eh? La verdad, ha dicho que no están en contra de la propuesta por una cuestión de principios. O sea, yo diría más bien una leguleyada. Un fiscal provincial, José Domingo Pérez, no puede investigar a un alto funcionario aforado, Pedro Chávarri, ni tampoco allanar las oficinas encargadas a ese funcionario. O sea, ni a favor ni en contra, sino todo lo contrario. O sea, un laberinto. Bueno, pero en esa lógica, ¿quién lo puede investigar? Y si el propio Congreso se está inhibiendo de hacerlo, ya tú dices, ¿quién va a poder investigar al Además, las oficinas eran las del asesor, además, ¿no? O sea, era la persona que estaba siendo objeto de la No, y además, como tú subrayabas, ¿no? Patricia, hace un instante, o sea, este era y es sin duda el caso más contundente sobre el comportamiento y la conducta del señor Chávarri al frente del Ministerio Público. Así es. Y si se lee el testimonio de la ex asesora Venegas, es impajaritable la responsabilidad del señor Chávarri en la vulneración del lacrado dispuesto por fiscales en esas oficinas. Además, es muy gracioso porque dicen, claro, es una señora que ha cambiado de opinión. A ver, te chapan y tú dices una cosa. Entonces dice, mire señora, la verdad que no cuadra su declaración, está usted fregada porque esto acá no cuadra con tal cosa. Si usted colabora, si usted no colabora, se va a ir presa dadas las pruebas. Si usted colabora, no se va a ir presa así que le colabore. Ok, ya está bien, voy a decir la verdad. Así es como funciona. No es que cambia su testimonio porque le ofrecieron, es que cambia su testimonio porque está frita. Termina diciendo la verdad, digamos. Tiene que decir la verdad. Claro. Esa es la única manera Eso como la van a poder favorecer con la ley. Entonces, en realidad no, es realmente terrible lo que ha pasado, ¿eh? Sí, la verdad no hay ningún sustento. Yo no veo que alguien la haya defendido su posición, porque incluso, como bien decía Iván, este es el caso más sólido, ¿no? Porque los otros, digamos, sí, tenían elementos, digamos, de cierta solidez, pero nada tan claro y prístino como esto, ¿no? Esas tienen puertas rotas, fotografías, declaración. Es la pistola humeante con las huellas dactilares, digamos. Claro, o sea, además y el cadáver ahí. O sea, no hay más. Recordarle a los televidentes que el Estado es una sola unidad administrativa. Que hayan entidades que tienen autonomía no significa que sean independientes no es otro sistema solar, es un mismo sistema solar que es el Estado peruano, en el cual el Congreso tiene la prerrogativa de hacer las investigaciones que considere, y no es que, no, como es la Fiscalía, como es la Contraloría, el Congreso no tiene por qué tocar, porque eso le resta majestad, no, eso no es así, pues. Entonces, con ese criterio, imagine, una banda aterriza en una entidad autónoma independiente, como por ejemplo el Poder Judicial del Callao, y forma pues una banda. Claro, intocable. Una banda, o no, imaginemos cómo es esta cuestión, el típico caso, oye,
¿Y por qué se le cambió de carretera comunal a carretera nacional para que la empresa se limpiara la mano? ¿No es cierto? ¿Cómo es eso en La Habana? Ahora nos están diciendo la modificación del estudio de impacto ambiental que apoyó el cambio de la carretera tiene irregularidades. ¿Y dónde está? ¿Quién ha comenzado una investigación? O sea, entonces ahí vemos cómo hoy día uno de los mecanismos de la corrupción es capturar entidades y formar bandas, ¿no? Organizaciones criminales. Ahora, y quería preguntarles por este punto. Suena muy bonito, banda. Si es que tú como Congreso y los congresistas involucrados es verdad que no van a ser elegidos, pero no representan grupos políticos que van a desaparecer. Representan al fujimorismo y representan al APRA, o sea, los dos grupos políticos con más fuerza, por lo menos en este Congreso, uno por la cantidad y otro por la capacidad para manipular, con el perdón de los apristas, que creo que es un piropo, no sé qué, espero que no se lo tomen a mal. Pero la pregunta es, ¿por qué te bancas ese lunar, digamos? ¿Por qué te cargas a la espalda ese desprestigio ante un caso tan evidente? Entonces, la pregunta es, ¿qué hay detrás de este blindaje? ¿No? Mira, yo asumo que lo que tienen que en sus cálculos estará que lo que tienen que perder es mucho, entonces ponen toda la carne en el asador. Costo-beneficio. Sí, claro, o sea, de otra manera no se entiende. El costo-beneficio en la trastienda, digamos, que no vemos nosotros, debe ser, digamos, el que hablamos en condicional, porque, digamos, de otra manera no se entiende, ¿no? Correcto. O sea, Chávarri sabe demasiado. Pues fíjate, yo lo pondré al lado lo que pasó hoy con el caso Donaire, ¿no? Que es una persona que ha votado con Fuerza Popular sistemáticamente y que sin embargo hoy han dado curso para que se le investigue, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás Donaire más allá de votación no les aporta nada. Chávarri no sabemos qué más les puede aportar, ¿no? Y no olvidemos que este poder que tú has mencionado que se mantenga en la Junta de Fiscales, solo 5 personas en el país tienen ese poder. Así es. O sea, digamos, el 20% de esa decisión. Sí, digamos que Pérez y Vela eran una filtración en la estructura de poder de la Fiscalía. Y esa estructura de poder estaba controlada por el fiscal de la Nación, que era Chávarri. Entonces, obviamente, ¿en qué momento declara Fuerza Popular y el APRA que ya tiene que salir? Cuando él los desnombra y los nombra. En ese momento, es decir, cuando la filtración crece tanto que ya no la pueden impedir, pero él trata ¿no es cierto?, de cerrarla. En ese momento le quitan, pero obviamente siguen. Esto de hoy día significa que esas declaraciones en que anunciaron que ya le quitaban el soporte eran falsas, era falsía política, porque hoy día han demostrado que lo que dijeron era solamente para las cámaras y que no era cierto. Esta es la verdadera conducta y va a seguir siendo así. Entonces, por esa razón es que se van todos a su casa. Hay todos estos rumores, se dicen, sobre todo en las canteras que más combaten el fujiaprismo, que se están rearmando, que se están reorganizando, que vuelven con el mismo poder y la misma fuerza, que ya les pasó el remesón del Keiko Presa y... Hay versiones en ese sentido. Bueno, lo que ha pasado hoy parece que empiezan a comportarse como antes, ¿no? Yo creo que este dicho de poder que no se usa se desprestigia, creo que lo han entendido bastante bien, ¿no? Porque Fuerza Popular todavía mantiene 55 curules. Claro. Hombre, claro. Ningún gobierno desde el 2001 en adelante en su mejor momento ha mantenido tanta cantidad de caños. Sigue siendo una fuerza parlamentaria. Sigue siendo una fuerza importante. Ciertamente. Sí, le sigue faltando pocos votos para conseguir básicamente lo que quiera, ¿no? Claro, entonces yo no sé si se han rearmado o si, digamos, nunca se desarmaron del todo, ¿no? Lo que pasa es que si usas ese poder no para hacer control político, sino para hacer tropelías como la de hoy, ese poder no te vale nada. Esto es como tener el 2021. Oye, tienes la lámpara de Ladino y la usa para peinarte. Pero claro, cuando tienes a un 55 congresistas que no van a ser reelegidos y a una lideresa que está presa, el 2021 no parece tu año más atractivo, pues, ¿no? Entonces te importa un pepino. Usas el poder todo lo que te dure. En beneficio propio. Correcto. Tiene fecha de expiración. Pero lo usas en la misma forma que lo has venido usando. Exacto. Eso es lo interesante. Eso es cuando tienes la vergüenza. Eso que ya son anteojeras políticas. En la perspectiva especulativa,
Se está hablando incluso de un reencuentro, digamos, de sectores fujimoristas, detrás incluso de un nuevo nombre, digamos, político, Yo Perú. Bueno, el chisme nos lo vas a contar en la pausa para repetirlo después. Vamos un ratito a la pausa y vamos a regresar con más temas complejos. El asesor del señor Héctor Becerril encontrado muerto, además denuncia un robo con pistola para quitarle el celular. ¿Qué está pasando? ¿Qué hay entre líneas en esa denuncia? Regresamos pronto. Bueno, en principio la informalidad no es de ahora, sino ha ido cada vez aumentando. Y no solamente es este incendio, han sido despistes, volcaduras y una serie de accidentes que se dan precisamente por la informalidad. No hay terminales terrestres. Pero son para la gente... O sea, no queremos investigar 1.650 millones de soles y vamos... Acabamos de decir y estamos, estoy de acuerdo en que se investigue. Y estamos investigando 2.600 soles. Pues. Yo creo que la semana de representación no se puede eliminar, pero sí se puede eliminar la bonificación o los gastos o lo que quiera llamarse, o como quiera llamarse, ¿no? Unificarlo al sueldo. No, eliminarlo. 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 O sea, los 2.800 soles, eliminarlo. Radio Oxígeno. Vemos el mundo diferente porque respiramos música. Radio Oxígeno, clásicos del rock and pop. ¿Sabes cuál es la película más taquillera? ¿Qué obras de teatro están en tarima? ¿Los museos que puedes visitar? Eso y mucho más en Primera Fila. Películas en cartelera, canciones del momento, exposiciones de arte, funciones de teatro. Con nosotros siempre estarás en Primera Fila, de lunes a viernes a la 1:30 de la tarde por RPP Televisión. Bueno, Iván nos tenía que contar cuáles son estas fuerzas que se están reagrupando. Dentro del fujimorismo, el Imperio contraataca, dice. Bueno, hay versiones que están hablando de esfuerzos desde distintas salas fujimoristas por reunificar al movimiento fujimorista y que en ese empeño o empresa estaría jugando algún papel Alberto Fujimori, ¿no? No queda claro cuánto ha avanzado o prosperado, digamos, este jubileo. Exactamente, este jubileo, ¿no? Pero al parecer sí habría, digamos, una intención de tratar de cerrar grietas y tratar de recuperar, digamos, ¿no? Fuerzas que definitivamente se fracturaron en los momentos claves, digamos, de la caída de Pedro Pablo Kuczynski, ¿no? Bueno, claramente. Vamos a ver qué pasa, porque hasta ahora lo que tenemos es esta votación que marca el regreso a una línea de trabajo, que no sé si algún día se alejaron de ella, pero lo que veamos después de... O sea, lo que veamos post voto de confianza del Solar va a ser importante, ¿no? Sobre todo considerando, creo que fue la semana pasada, cuando habían estas declaraciones de la señora Bartra, que eran muy distintas a las del señor Tubino. Altisonantes. Sí, claro, y mientras Tubino insultas. decía, no, que vamos a hablar. Entonces, no sé si dentro de con esta idea detrás del jubileo que has mencionado, ¿dónde queden estas disputas? Si al final de cuentas se terminarán limando asperezas y hablaremos de una fuerza popular, un fujimorismo unido, no descartes. O si seguirán viendo, porque hay muchos ex fujimoristas que ya han agarrado rumbo propio. Absalón Vázquez, por ejemplo, desde el año 2011 anda por su lado. No descartes que hayan echado mano de la escopeta de 2 cañones, ¿no? Bueno, creo que son alumnos aplicados. Que ha existido, digamos, como bien sabemos, en la política peruana, ¿no? Desde hace muchas décadas. Esa es una teoría, que han usado las escopetas de 2 cañones y no las saben usar.
Y se disparan, digamos, al pie izquierdo y luego al pie derecho. Exacto. La otra también es que son 2 escopetas, es decir, que ahí hay gente con juego propio. Bueno, pero ¿no? Hay gente que en realidad con juego propio, que lo que quiere es ocupar el espacio vacío dejado por Keiko y montarse sobre eso. Pueden ser las dos cosas. Esto es como los televisores antiguos con tubo, ¿no? ¿Cómo era eso? Todo lo que estamos hablando ahorita es el tubo. Sí. Pero ¿qué es lo que la gente mira en la pantalla? Claro. La conducta de hoy. Y esta vez así le cambien de nombre y le pongan el nombre que sea con 50.000 focus group, la pantalla conductualmente no hay forma que cambie. Entonces la relación con la gente no se da por el tubo, se da por lo que se ve por la pantalla. Lo que pasa es que no sé en qué parte de la pantalla está Kenji, y ese va a ser un tema que ya tendremos tiempo de analizar. Obviamente tiene poco brillo y mucho contraste. Obviamente, porque está un poco oscura. Por ahora está en los tubos. Pero está en el lado borroso, está en el lado borroso cuando se hacían puntitos, que no sabes para dónde va. Y la pantalla obra maravilla. La metáfora... La pantalla obra maravilla. La metáfora del televisor antiguo es muy útil, porque por ejemplo en Estados Unidos tú dices el Partido Demócrata, no, esa es la pantalla. Atrás hay un montón de fuerzas que se mueven, económicas, militares, que sostienen igual los republicanos, ¿no? O sea, en este caso lo que la gente mira en la pantalla, digamos, de Fuerza Popular, no es bueno, al extremo que está con la aprobación y el rechazo que tiene. Entonces, reconstruir eso... Vamos a ver si logran difícil. Logran que la gente se crea eso, no toque su televisor. El problema somos nosotros. Sí, llame al Grinch. Ahora, lo que ha pasado con el congresista Héctor Becerril lo quiero comentar brevemente, porque es un evento confuso. Hasta ahora sí. Un confeso súper confuso que da además que pensar que el congresista haya salido a hablar de él cuando no tiene una explicación o una teoría clara que plantear, ¿no es cierto? Es su asesor Igor García Nieto. O precisamente tiene una teoría que plantear. La teoría del desvío, pues, ¿no? O sea, que todos miremos para acá para no mirar para allá. Y golpeamos a Juan para no mirar a Pedro, sí. Al escucharlo, lo que he notado es un nerviosismo a flor de piel del congresista con este tema, ¿no? Que es la primera impresión que a mí me ha llamado la atención. Cuando le han preguntado sobre el caso de este asesor técnico suyo, Igor García Nieto, yo lo que he percibido inmediatamente es un nerviosismo a flor de piel, como ya dije, ¿no? Manifiesto, e incluso colocando una historia que no queda claro cómo se engancha con la muerte de este señor. Claro. Que es el asalto que él sufre y que le pusieron una pistola y fue golpeado con la cacha de un revólver y que su celular cayó y que no se lo robaron. Entonces, dando, digamos, a entender o tratando de deslizar la idea de que él sería blanco de algún tipo, digamos, de organización mafiosa o criminal, que quiere silenciarlo. Algo realmente muy confuso, como dijiste, y que esperemos las autoridades aclaren con la mayor prontitud, porque acá hay gato encerrado. Además es como felizmente la DIRINCRI trabaja muy bien, ¿no? O sea, esperemos que rápidamente, no como en el caso Fasabi, esperemos que rápidamente encuentre. Porque acá hay un tema además que creo que no podemos dejar pasar por alto, y es: tú no puedes mezclar, o sea, si a ti te preguntan o hablas sobre la muerte de una persona, tú no puedes seguir con ese discurso. Sí, fíjate, se murió mi asesor y a mí la semana pasada me intentaron robar el celular y es como... Pero hasta se quejó del titular de Perú 21 de hoy. ¿No? Entonces tú dices, a ver, un ratito, han matado a alguien que trabaja contigo desde el 2013, más o menos, si mal no recuerdo, casi 6 años. Además, en una circunstancia, en un equipo de 6 personas, ¿no? Además, ¿no? O sea, que es una persona allegada. Sí, y además con lo extraño que hoy... o ayer, perdón, el crimen supuestamente ocurrió el fin de semana. Ayer lunes el señor Becerril pide que no se le rescinda, pero se le recalifique, se le reclasifique, ¿no? Entonces, de técnico a auxiliar. Sí, es algo de verdad bien extraño, tiene muchas aristas, no sabemos de dónde vaya, pero la frialdad con la que ha reaccionado el congresista Becerril sí llama la atención. Que la DIRINCRI establezca que está muerto desde el domingo, ¿no? Y que el lunes piden que lo reclasifiquen, ¿no? O sea, todo muy confuso para un congresista que además está siendo acusado de estar involucrado aparentemente en algunas mafias de corrupción en el norte. Entonces el señor Becerril va a tener que dar explicaciones bastante más contundentes y hay que explicarle al señor Becerril y a cualquiera que cuando le cuentan o le preguntan sobre la muerte de una persona, colocar como parte de la lista del mercado todos los problemas de seguridad ciudadana que ha tenido es por lo menos
poco elegante es la palabra más frívola, pero inhumano creo que es la palabra bastante indolente, más fuerte. ¿no? Indolente, ¿no? Indolente. Ah, sí, por si acaso a mí también me robaron un celular, ¿no? Como si fueran incluso cosas comparables. Lo que sí le va a caer y le va a caer fuerte a Vizcarra es el incremento de los montos por asesorías en este gobierno. Bueno, hay que decirlo con claridad. La cantidad de asesorías en los gobiernos en general es una cosa, pero de locos. Pareciera que los ministerios no tienen gente nunca. Como si no hubiera gente en el ¿no? Como si no hubiera gente en los ministerios y siempre se contratan asesorías. Yo tengo 1 millón de amigos, se llama ese capítulo. Bueno, hay gente que creo que es solvente, le hacen una pregunta, le hacen una consulta, no tiene por qué no responderla. Pero la pregunta es, ¿por qué el gobierno no encuentra dentro de su propio staff estable? Exactamente, gente lo suficientemente sólida para no tener que estar recurriendo siempre a consultas externas? ¿Se tendría que armar una comisión investigadora en este caso? Es lo que se está planteando, ¿no? Mira, en realidad, claro, yendo hacia atrás uno puede ver que habría que ver qué tan fuerte es este gasto respecto a los gobiernos. Eso me pensaba yo, un histórico, porque, ¿no? Digamos, lamentablemente yo creo que esta ha sido una práctica recurrente. Tú que has estado, no sé si en la época en que tú estuviste yo dormía 3 horas, yo dormía 3 horas, no necesitaba asesoría. Claro, pero porque digamos, esto ha sido muy, muy alto en los últimos años. El señor Tuesta quiso ponerle coto, recordarán, cuando recién entró, me refiero a David Tuesta, el ministro del MEF, que duró 2 meses, pero después ya todo el mundo se olvidó. Y sí, esta cuestión del 1 millón de amigos que menciona Luis es algo que debería dilucidarse también. ¿Para qué se utilizan las asesorías, las consultorías, ¿no? Y ¿qué resultados tienen? ¿Qué resultados tienen? ¿Para qué han servido? Digamos, eso es una primera línea, digamos, ¿no? Yo miraba, por ejemplo, comentábamos con mi productora, me dice, Pati, acá hay una asesoría que dice que es para capacitar a los funcionarios que tienen que anunciar la muerte de un familiar a una persona. Fallecimiento de... No me parece mala idea porque no está bien que tú largues pues a cualquiera que le toque la puerta a una pobre señora, que la señora abre y le digo, por si acaso su hijo se ha muerto de un huaico, ¿no? Pero 300.000 soles, o sea... No puedes. La verdad es que es como muchísima plata, ¿no? Entonces, hay algo que no encaja, porque ciertamente. Tenemos que ver no solo la pertinencia de la asesoría, sino el monto que a esa asesoría viene asignado, ¿no? Y como esas hay muchas, ¿ah? Era que la Contraloría abriera un capitulito especial, ¿no? Sí, pues debería. Solo para asesorías, y yo creo que el Contralor sí puede darnos luces y decirnos al final cuál ha sido la utilidad. Claro. Y definitivamente y tratar de establecer si es que usar plata para pagar una consultoría que no tiene ninguna eficacia en la gestión de gobierno, si es que eso no peculado. Ese es el punto, porque yo entiendo que una asesoría puede al final no resultar aplicable. Pero mandar a hacer una asesoría que cuando te la entregan, sabiendo la que no vas va a ser meter debajo, como el de la palma aceitera de Nadine Heredia, no te pases, pues, o sea, ¿no? Conocemos la figura, y también ¿no? El Contralor debería investigar si le pagan al que da la asesoría un porcentaje o no. Había una de esas asesorías que también me llamó la atención, no sé cuántas más hayan, pero por ejemplo había una que era definir la misión o el objetivo del Instituto Nacional de Investigación Agraria, el INIA. Sí. Una institución que tiene no se puede, décadas. y que no puede definir su propia misión. O sea, y además, Patricia, el INIA tiene décadas dentro de la estructura del Estado. O sea, siglos. En mi niñez, el INIA quedaba a la espalda de mi casa.